Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Regálenos un minuto y ya arrancamos la reunión. Gracias.
voy a leerlos todos los que tenemos. Dice, a menos que sean actividad delegada para realizar actividades en la familia y comunidades de la institución de salud, de que se está de acuerdo. Después dice, Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por conectarse la tarde de hoy a esta jornada de normalización de competencias laborales. Para los que obviamente no nos conocen, un saludo. Mi nombre es Andrés Triana. Soy profesional de la mesa sectorial del sector tecnología, de gestión de tecnología y talento digital. El objetivo en esta tarde es poder, pues voy a contarles brevemente qué hacemos como mesas sectoriales. Tal vez para algunos es nuevo este escenario. Entonces, en ese sentido, pues vamos a contar y contextualizar por qué la razón de la invitación y obviamente gracias por su asistencia. Y dos, pues seguidamente vamos a pasar a esta actividad de la mesa sectorial, propiamente, digamos, lo que tiene que ver con las funciones laborales de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, muchas gracias. Obviamente un saludo acá desde el SENA, desde el Centro de Gestión de Mercado, Logística y Tecnologías de la Información, que es donde nos conectamos. Un saludo pues a mis compañeros SENA también, y obviamente también a las organizaciones de la mesa sectorial de todo el país, incluso internacionales que se conectan en esta tarde. Estamos conectados aproximadamente 15 personas y pues la idea es en esta tarde aprovechar la jornada en esta hora de trabajo, un poco menos tal vez, sobre esta primera competencia laboral que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues primero, pues también recordar que en el chat de la reunión está la asistencia a la misma y con ese sentido, pues obviamente poder de alguna manera registrar su asistencia para las certificaciones de participación en estas actividades de la mesa sectorial y estamos abiertos a cualquier momento, pues también a las preguntas e inquietudes que ustedes puedan tener sobre este escenario. Bueno, mil disculpas. Obviamente por empezar un poco tarde, pero tuvimos acá como una dificultad técnica. Entonces, bueno, primero, ¿qué hacemos como mesas sectoriales? Entonces, en ese sentido, nosotros somos una estrategia de desarrollo productivo a través de la variable de talento humano, de mejorar, digamos, las competencias de los trabajadores para ser más productivos en las organizaciones y generar mayor competitividad y sostenibilidad digamos, en los sectores de acuerdo al talento humano que trabajan estos, a través de, obviamente, la descripción y el desarrollo de sus competencias laborales alrededor de los sectores. En este sentido, nosotros desarrollamos anualmente diferentes actividades que desarrollan ese talento humano. Incluso la tarde de hoy pues vamos a documentar una función laboral nuevamente de la competencia de inteligencia artificial. Y pues este ejercicio nosotros lo hacemos de la mano de organizaciones que tienen que ver con nuestro sector, de todo el país y obviamente con los expertos
que trabajan a nivel nacional e incluso internacional con estas competencias, porque somos un mecanismo de transferir el conocimiento a documentos referentes para el sector y de ahí pues son base para, por ejemplo, formular los nuevos programas de formación que tiene el SENA y obviamente todo el sistema de formación para el trabajo del país, por ejemplo. O, por ejemplo, también los procesos de certificación de competencias laborales, desarrollo de actividades para fomentar el desarrollo de las competencias laborales que nosotros mapeamos, por ejemplo, que al final son buenas prácticas y las mejores formas de hacer los diferentes trabajos para el sector en esas competencias específicas. Entonces, nosotros también acá, como ven, pues somos 85 mesas, es 84, somos 85, con una nueva que tiene que ver con los temas de economía campesina. Y en pantalla pues van a encontrar el link de las normas sectoriales de competencia laboral. A ver, nosotros como mesas, una de las principales tareas que tenemos es documentar las funciones laborales de los cargos misionales de los sectores, los principales cargos de cada sector. Los documentamos y como ya les decía, pues eso se convierte en insumo para diferentes procesos de desarrollo del talento humano en las organizaciones y en el sistema de formación para el trabajo del país. Entonces allí pueden consultar esas funciones laborales documentadas, lo que llamamos las normas sectoriales de competencia laboral, en la página competencias.sena.edu.co. También en el mismo sentido tenemos un grupo de WhatsApp que les vamos a compartir por el chat para la mesa de tecnología. La idea es que ustedes vayan y, digamos, agregándose a este chat masivo que tenemos. Ya tenemos un buen número de participantes. Pero la idea es que también tenemos un grupo de WhatsApp, porque así como tenemos esta actividad la tarde de hoy, también tenemos otras, como conferencias de eventos, temas de internacionalización, toda la oferta SENA, obviamente, el sistema de formación para el trabajo. Y pues por eso nos interesa que ustedes se conecten como de una manera más directa a través de un grupo de WhatsApp a estas actividades de la mesa sectorial. Y pues finalmente tenemos un registro de asistencia a este comité que también ahí en el chat de la reunión lo van a tener. Bueno, en conclusión, nosotros tenemos pues diferentes documentos de referencia, los llamamos documentos técnicos, o sea, una norma, una documentación de un nuevo cargo que tenga el sector, por ejemplo, o incluso investigaciones sectoriales, o sea, de cómo se están creando, cómo hay nuevas formas de hacer los trabajos, por ejemplo, en tecnología, cuáles son los nuevos cargos que están creando las organizaciones alrededor del mundo de la tecnología o en nuestro sector tecnología, ya sea en una empresa pública o privada, grande o pequeña, pero que al final son nuevas formas de hacer los trabajos y obviamente pues en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces necesariamente ahora hay aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes cargos de diferentes sectores, pero acá lo que hacemos es poder tener como la mejor información posible de una función laboral que tiene que ver con inteligencia artificial y pues alrededor de los cargos de tecnología, en este caso más de orden operativo, ¿sí? Y poder establecer cómo es el detalle de ese tema operativo de la inteligencia artificial y esa es la razón pues de esta actividad que tenemos la tarde de hoy. Que ya enseguida vamos a pasar. Entonces, lo primero es que pues tenemos diferentes organizaciones que utilizan esta información que luego publicamos, o sea, con lo que hablemos la tarde de hoy y otras formas de investigación, otras fuentes de investigación, nuevamente creamos un documento de norma sectorial, o yo le llamo el documento técnico de la función laboral, que tiene unos indicadores de las mejores formas de hacer ese trabajo, tiene unos conocimientos asociados, tiene unas evidencias allí que se establecen para decir que un trabajador hizo muy bien esta función laboral, o tiene una serie de variables que indican esa mejor forma de hacer esa función laboral. Y obviamente, como de allí, por ejemplo, se toma este documento como referencia para los nuevos programas de formación en el sistema de formación para el trabajo, o para los procesos de certificación, como les decía, o ahora lo que se viene del Sistema Nacional de Cualificaciones, por ejemplo, o los diferentes usos que en la pantalla están a mano derecha. Todos esos son los usos que tienen los documentos que hacemos desde las mesas sectoriales. Y pues cada mesa tiene a nivel nacional, son mesas nacionales, acá hay personas conectadas de varias zonas del país. También lo hacemos para 85 sectores, lo hacemos realmente. Pues en este caso estamos trabajando alrededor del sector tecnología. Pues también contarles acá rápidamente que pues son todas las actividades que tenemos, por eso les invitamos a conectarse a nuestro WhatsApp, a las diferentes redes sociales. Perdón, allí es tecnología, entonces ya entrando en materia, pues obviamente ya hablar ahora de la normalización. ¿Qué es la normalización? Es documentar las funciones laborales de los cargos del sector
porque esta transferencia de conocimiento, ese conocimiento que queda en ese documento técnico de la función laboral, es ese quehacer en detalle de qué es lo que hace paso a paso un trabajador para cumplir de la mejor manera con esa función laboral. Entonces, por eso es que este año nos dimos a la tarea de poder documentar lo que está ahora en auge en el mercado de trabajo del sector tecnología, que obviamente es un área como la inteligencia artificial. Por eso desde el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial y desde la Mesa Sectorial, pues hemos propuesto que este año se hagan estas funciones laborales. Son 6, yo se los voy a presentar acá en pantalla. Un segundo, por favor. Ya se las coloco en pantalla, listado de las 6 funciones laborales que vamos a trabajar este año, con cuál vamos a comenzar pues, la tarde de hoy. Ya les proyecto nuevamente. Listo. Entonces acá volvemos a la pantalla nuevamente. Acá vamos a filtrar inteligencia artificial. Ya les coloco más grande, que se pueda ver perfectamente. Sino que obviamente este es el archivo que tiene todas las funciones laborales de varios sectores que estamos documentando este año. Pero pues obviamente acá están los que nos interesan de inteligencia artificial. Listo, entonces acá lo voy a colocar un poco más grande. ¿Sí? Bueno, esta ocupación, esto es importante hablar de esta ocupación. Nosotros tenemos en el país una clasificación única de ocupaciones para Colombia, ¿sí? La referencia de ocupaciones que tiene el país. La administra el DANE, son 678 ocupaciones. Son 678 ocupaciones que hacen una referencia, o sea, mapean o, digamos, es una buena, a ver, es la imagen de nuestro mercado de trabajo son esas 678 ocupaciones que tiene nuestra clasificación única de ocupaciones para Colombia. Cada nombre de ocupaciones es un referente o es un nombre agregado o de referencia, digamos, para diferentes cargos que puedan haber en las empresas. Entonces, cada ocupación de estas 678 tiene pues un listado yo lo llamo como cargos afines, o sea, cargos que en las diferentes empresas les llaman de maneras diferentes o les cambian las funciones o lo trabajan de manera diferente, pero al final siempre va asociado a un cargo de referencia de esta clasificación que les vengo contando, que la administra el DANE. Entonces, para hacer este ejercicio, obviamente, de documentar las funciones, nosotros nos basamos en esa clasificación y revisamos cuál es la ocupación que más tiene afinidad a las funciones laborales que queremos revisar. Y pues este año para los temas de inteligencia artificial, que es la razón de esta reunión y de las de esta semana y la otra, los vamos a seguir convocando. Nosotros en cada reunión lo que hacemos es revisar una función diferente de las que están acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de esto, de qué es eso de definir un problema de acuerdo a una comprensión clara de objetivos del proyecto, los datos disponibles y las limitaciones del sistema, pero pues obviamente asociados a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es lo que nos atae, digamos, la tarde de hoy. Entonces, mañana y las siguientes reuniones vamos a trabajar una por una hasta, pues obviamente, evacuar las 6 funciones y haber trabajado de las 6, porque luego de las 6 funciones va a haber un documento por cada una de ellas. Y esto es lo que les decía, pues que sirve para varios procesos, como por ejemplo la certificación de competencias, que es, por ejemplo, si una persona aprendió empíricamente a hacer alguna de estas funciones laborales, luego que nosotros ya tengamos el documento de referencia, pueden pedirle al SENA de que lo certifique, ¿sí? Luego, en proceso de evaluación de conocimientos y de prueba en su lugar de trabajo, el SENA, por ejemplo, utilizando ese documento de referencia que vamos a construir desde esta mesa, puede ser un mecanismo para certificar conocimientos empíricos de la persona, sin hacer cursos, sino simplemente haciendo un proceso de evaluación de diferentes formas, y con eso ya, por ejemplo, una persona puede tener un certificado de que sabe hacer estas funciones laborales. Y ustedes saben que en el sector tecnología las personas aprenden muchas veces empíricamente a hacer estos procesos, ¿sí? Por un curso en la página web o un curso por una entidad privada
o por su evolución en su trabajo, y a veces necesitan tener en la hoja de vida algo que diga, por una entidad obviamente conocida, que lo saben hacer. Entonces, esa es la razón también de documentar estas funciones laborales, porque se vuelven referentes para evaluar y certificar a las personas. Así como, que es el otro ejemplo que coloco, como insumo para crear nuevos programas de formación, técnicos y tecnólogos, usualmente, en el SENA o las otras entidades del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, que dan cursos de formación para el trabajo y el desarrollo humano, por ejemplo, o programas, pues, de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, bueno, este era el contexto hasta acá. No sé si alguna duda, alguna inquietud sobre qué hacemos como mesas. O sea, lo que vamos a hacer hoy es un ejemplo de las actividades que hacemos como mesas, que es documentar las funciones laborales de los cargos, pero pues obviamente toda la invitación abierta a seguir conectados con nosotros en las otras actividades que tiene la mesa sectorial del sector tecnología. Como SENA hacemos la Secretaría Técnica, pero realmente tenemos 15 organizaciones que nos asesoran con una presidencia. En este momento la tiene la estrategia GOINDE Quiere Ser Digital. Pero acá también veo tal vez varias personas del Consejo Ejecutivo. Veo a Pablo. Muchas gracias por su conexión. Y otros más que también pues viven pendientes de las reuniones de la mesa sectorial. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda. Nuevamente pregunto sobre qué hacemos como mesas o cuál es la razón de la reunión. La razón de la reunión ya entonces en detalle es eso, es poder que ustedes nos cuenten, digamos, las personas de ustedes que hacen pues digamos que hacen procesos de inteligencia artificial, que nos cuenten cómo lo hacen. Nosotros estos nombres de funciones los tomamos de una investigación, digamos, básica que hicimos el año pasado sobre cuáles eran en detalle las funciones laborales que hacían las personas de la inteligencia artificial y llegamos a que este era el detalle, ¿sí? Muchas veces se dice, bueno, ¿qué es eso de trabajar con la inteligencia artificial? Y uno pues imagina muchas cosas, pero en detalle es esto. Se define un problema, digamos que sea posible solucionarlo con datos y con procesos de inteligencia, procesamiento de datos. Se obtienen unos datos, se preparan, se seleccionan algoritmos, se entrena un modelo y se evalúa un modelo, ¿sí? Esos son los pasos básicos de una persona, digamos, que operativamente trabaja con la inteligencia, realiza estos 6. Obviamente, si ustedes creen que no son estos 6 y tal vez faltó uno, también súper bienvenido. Estamos en esa etapa de apenas validar los nombres de las funciones, ¿sí? De las primeras reuniones que tienen que ver con estas funciones. Entonces, estamos en toda la oportunidad de hacer todos los cambios que ustedes también consideren. Pero la idea es llegar, obviamente, a la mejor versión posible de estas 6 funciones laborales de una persona que operativamente trabaja con la inteligencia artificial, pues puedan desarrollar. Entonces, acá voy a copiar. La metodología, ¿cómo es? Es muy sencilla, simplemente es una lluvia de ideas en esta primera etapa del proceso. Es un proceso de investigación al final. Entonces, es muy inicialmente, pues, lluvia de ideas. O sea, ustedes nos cuentan. Por eso citábamos en la invitación, o convocábamos en la invitación, a personas que hoy trabajaran ya estos temas, ¿sí? Porque nos interesa saber cómo lo hacen. Ustedes mismos nos cuenten, ustedes mismos nos informen cómo lo hacen, ¿sí? O desde lo que ustedes conozcan, si supervisan o son jefes o son directores o jefes de personas que hacen estos cargos, pues obviamente también, porque conocen ya las personas que ustedes coordinan cómo lo hacen, entonces también obviamente nos puede servir desde ese punto de vista y la idea es escucharlos y escucharlas a ustedes. Entonces, ese es el momento donde ya, pues bueno, si no hay dudas, donde ya pasamos a abrir el micrófono a ustedes, cualquiera puede levantar la mano y decir, bueno, para definir un problema de inteligencia artificial, o sea, que se soluciona con inteligencia artificial, por ejemplo, en la función nosotros tenemos propuesto que quede definir problema de acuerdo a comprensión clara de objetivos del proyecto, datos disponibles y limitaciones del sistema. Entonces, bueno, así es que se hace, es la primera pregunta. Cuando se define un problema de inteligencia artificial, ¿está bien dicho decirlo de esta manera de función laboral? Ustedes nos dicen sí, no, realmente sí se hace, no se hace, cómo se hace, o qué le cambiamos o qué le mejoramos. Entonces, este es el punto, como les venía diciendo, que se abre el micrófono, es que ustedes participen, nos cuenten.
sin ningún problema, o sea, estamos para escucharlos y en eso estamos. Entonces, ¿quién primero quiere como romper ese hielo? De contarnos cómo están trabajando la inteligencia artificial en su organización, cómo definen ese problema que se soluciona con inteligencia artificial. Si nos quieren contar eso, estamos en el espacio. Entonces, cuéntenos. Mientras ustedes lo piensan ahí 2 segundos. Les recuerdo, pues, obviamente, firmar el listado de asistencia, registrarse en la asistencia que está en el chat. También Laura nos está colaborando con el grupo de WhatsApp. Que ahí también colocó el link. Sí, Sandra, tenemos un grupo de WhatsApp. Acá estoy revisando el chat. También está el formulario de asistencia, que Laura lo había colocado. Entonces, no sé quién se anima a contarnos cómo generan cómo definen ese problema que se soluciona con inteligencia artificial en su organización para efectos de este comité. Entonces, Pablo, muy bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo, así por romper un poco el hielo y humildemente contaros lo que hacemos, ¿no? La verdad es que tampoco es gran cosa ni descubrimos gran cosa. Básicamente utilizamos método científico básico, es decir, generamos hipótesis de trabajo iniciales. En cuanto a limitaciones del sistema en general, a pesar de que hemos desarrollado proyectos que tienen contenidos de data importante, no lo hemos tenido, la verdad, aunque entiendo que en según qué proyectos existan. Y lo dicho, básicamente generamos hipótesis básicas de trabajo y a partir de ahí utilizamos la metodología de validación de hipótesis que se conoce en el ámbito de la innovación como Lean Startup, ¿no? Es decir, que definimos qué hipótesis de trabajo son y hacemos pequeñas validaciones en lugar de trabajar con una lógica de proyecto en carta Gantt, planificando mucho, generando todos los objetivos, desarrollando todo lo que vamos a hacer. Trabajamos más con una mezcla entre Lean Startup y Ágil. Es decir, generamos diferentes hipótesis, hacemos pequeñas pruebas de cómo funcionaría cada una de ellas y cuál creemos que funciona mejor. Hacemos siempre, en este caso, interacción con el usuario, siempre está basado en diseño centrado en el usuario. Y sobre la base de esas validaciones previas que hacemos y aplicando agilidad, elegimos una o dos, las que hemos visto que mejor se adapten, y desde ahí ya escalamos digamos, el desarrollo del proyecto completo. Esencialmente utilizamos metodología de innovación porque además es a lo que nos dedicamos en nuestra consultora en Shackleton, con lo cual, pues para lo bueno o lo malo nos condiciona, ¿no? Y aparte, bueno, estamos varias personas de perfil académico, con lo cual, y resumiendo, y ya me callo, de alguna manera utilizamos el método científico básico de generación de hipótesis y ver si se comprueban o no, y luego metodología de innovación. Básicamente validar con usuarios qué puede funcionar y qué no, y luego ver cuáles son las mejores hipótesis y a partir de ahí, con metodología ágil, avanzar y desarrollar el proyecto. Eso es lo que podría aportar, no sé si necesitarais un poco más de detalle, encantado de poderoslo, Andrés, Claro que sí, compartir o lo que sea, porque contaba así, igual es un poco No. acelerado. Es súper interesante y, digamos, ahí es cómo escogen o sea, entendí que trabajas como de una empresa, tal vez una consultora, o trabajas en algún sector en particular. Sí, bueno, nuestro contexto, o sea, en Shackleton nos dedicamos a acompañar en innovación, intraemprendimiento a compañías de todo tipo, sobre todo en los últimos años, mundo corporativo, privado y también público, sobre todo sector privado, 80-20, privado-público. Y tenemos desarrollado una metodología de innovación a lo largo de estos 20 años de recorrido, que esencialmente es la que aplicamos. Básicamente consiste, explicado de manera muy rápida, en lugar de trabajar con la lógica de quererlo planificar todo y una vez planificado todo, ponerte a ejecutar, pues es al contrario, ¿no? Trabajar más con lógica de emprendimiento en el sentido de con pequeñas hipótesis y con pequeños modelos de lo que visualizamos que queremos que sea el modelo de inteligencia artificial, en el caso de esa tecnología, con desarrollos que hemos hecho con clientes. Pues lo dicho, hacemos lo que se llama un MVP, un producto mínimo viable, uno o varios, vemos cuál es el que mejor funciona,
con base en el usuario, y una vez que descubrimos cuál es el que mejor funciona con base en el usuario, en esto quiero insistir mucho, a partir de ahí vamos escalando, interactuando con el usuario con metodología ágil. Entonces son como dos formas alternativas: planificar y pensar mucho con base en lo que crees que el cliente quiere, y en muchos casos te pierdes en la parte técnica y desarrollas funcionalidades que el cliente no necesita, partes de la base de datos que no son útiles, campos que no se utilizan, etcétera. Pues es trabajar con lógica más ágil y no hacer nada que el usuario no vaya a querer utilizar. Hoy en día la tecnología permite hacer eso desde muchos puntos de vista, y además, como trabajamos con diferentes tecnologías, la IA es una de ellas, pero hemos desarrollado proyectos con pues prácticamente todas las tecnologías así relevantes en nuestro tiempo, y también tenemos un ámbito de cultura, desarrollo de cultura, innovación, intraemprendimiento. Pues bueno, ya tenemos un poco validada esa forma de hacer. Vamos. De acuerdo. Por Ven, fin, una sí. que me causa duda. Digamos, el problema que desean solucionar con este análisis de datos, o lo que llamamos obviamente inteligencia artificial en ese contexto, el problema, o sea, los problemas los traen las organizaciones, Claro, o, ¿sí? claro. Y Sí, en ellos, nuestro ellos caso, proponen que sea solucionado con inteligencia artificial. O sea, ellos ya de alguna manera saben que eso es posible utilizar, solucionarlo con inteligencia artificial, o cómo es el método de ustedes de solución, entonces lo aplican sí o sí con inteligencia. Explícanos un poco ese tema del problema, cómo llegan al sí, problema. esa es una buena pregunta. A ver, nosotros es bastante habitual que los clientes traigan debajo del brazo la hipótesis respecto a la tecnología que debe utilizarse. Y de hecho hay casos, y eso suele ser un problema, en los que quieren incorporar la tecnología, en muchos casos porque está de moda, o porque les ha dicho alguien que hay que aplicarla, o porque quieren probarla, etcétera, ¿no? Nosotros hay ocasiones en las que tenemos que deconstruir ese proceso y volver o entrar en el problema real del usuario, de lo que ellos quieran resolver, lógicamente, ¿no? Porque hay veces que se puede utilizar IA y hacen falta modelos complicadísimos, en el caso concreto, pero hay otras veces que no hace falta eso, que una solución mucho más sencilla resuelve el problema que tienen, ¿no? Entonces es parte del proceso que hacemos. Pero sí, yo estoy hablando un poco desde la experiencia que tenemos en resolver problemas de innovación para clientes utilizando diferentes tecnologías, y en este caso lo aplico al caso de la IA porque es el que nos ocupa, pero en realidad desde el punto de vista metodológico, la metodología que usamos es siempre la misma, independientemente de la tecnología. Es verdad que hay tecnologías que te obligan a empezar un poco más escalado, más grande que otras. La IA, por suerte, es una tecnología que te permite trabajar desde el proceso muy pequeñito, ¿no? Y sobre todo poner foco en la validación, ¿no? Que es lo más importante. De esa forma se elimina el despilfarro, se reducen costes, te enfocas mucho más en el usuario, en fin. Bueno, como ejemplo, el año pasado, de hecho, estuvimos en el conjunto de 4 mesas sectoriales, esta y otras 3, BPO, comunicaciones y otra más. Estuvimos, de hecho, aplicando esta metodología en modo demo para varios problemas que surgieron, y bueno, hicimos ciertos avances en ese sentido. Muchas gracias, Eso es lo que Pablo. podríamos aportar. Pablo, es que, bueno, sabes que pues es mi primer año en la mesa, estás conectado desde España, ¿verdad? Sí, ahora estoy conectado desde España. Son casi las 11 de la noche aquí, pero lo hago con mucho gusto, ¿eh? O sea que no. De todos modos, yo viajo bastante, así que puedo estar en varios sitios, pero ahora mismo estoy desde España, en el País Vasco, sí. País Vasco. Gracias, muy gentil. No, Listo, Pablo. Gracias. Te gracias. dejo dar un segundo. Yo sé que se te van a ocurrir más cosas. Vamos a escuchar tal vez a otra persona que nos cuente también, así muy parecido a lo que hizo Pablo, que nos contó cómo era en la vida real su definición de un problema, cómo lo realizan y cómo aplican estas metodologías para llegar a definir el problema, que es como la función que estamos observando la tarde de hoy. Entonces, como les decía al inicio, es muy así lluvia de ideas, no estamos calificando ni nada, sino obviamente estamos haciendo una recolección de las mejores prácticas, de las mejores maneras de hacer este trabajo, y que es nuestro interés en la documentación. Entonces, más es abierto, que ustedes nos cuenten cómo definen ese problema que tiene posibilidades de solución con inteligencia artificial, como lo decía Pablo, y ya él nos contó pues sus experiencias de su trabajo. Queremos escuchar tal vez a otra persona que nos cuente un poco. Listo. O si tiene preguntas para Pablo, pues también.
también es posible. Entonces, no sé qué otra persona nos puede contar. ¿Cómo lo hacemos? Ok, estamos un poco como callados hoy. Bueno, entonces lo vamos a motivar. Listo, entonces... Es lunes, Andrés. Es lunes en la tarde aquí. Entonces, bueno, sigamos preguntando sobre esto. Cuéntenos algunos de ustedes si les ha pasado ese ejemplo en detalle que nos dijo Pablo, pero algunos de ustedes que les ha pasado que hacen ese trabajo, o de pronto ustedes son la empresa, ¿no? Que llegan con ese problema y ustedes creen que lo pueden solucionar con inteligencia artificial. Si han sido ese cliente o han sido esa empresa que les llegan con esa forma de solución tal vez inicialmente planteada, si ustedes lo han hecho o cómo llegan con esa posible solución. No sé si nos quieren contar. Creo que nos está compartiendo. Ah, no, se dejó de compartir. Estamos un poco calladas. ¿Alguien nos quiere contar sus experiencias de cómo se define ese problema que se puede solucionar con inteligencia artificial? Ah, ya volvimos. Listo. Koldinsky. Narda Carolina, buenas tardes, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes. Yo escuchando aquí al compañero. La verdad, yo soy del sector salud. Me presento, Narda Carolina Delgado, del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica. Desde el sector salud nosotros estamos hasta ahora, llamémoslo así, incursionando con el tema de la inteligencia artificial. Y sí vemos desde las empresas del sector salud la necesidad, porque pues no solamente es una tendencia, sino también en que hemos visto, por ejemplo, en el sector salud, en el tema de la atención a los usuarios. Entonces no solamente ya son los bots, sino están pretendiendo como un poco más de sensibilidad al robot que está, o al bot que está ahí uno diciéndole como el problema más frecuente y de una vez le mandan como la respuesta también más frecuente de acuerdo al problema que uno requiere. Entonces, desde el sector salud sí se ha identificado como una necesidad, sobre todo para el tipo de población que uno requiere en términos de atención de acuerdo al ciclo. Por ejemplo, uno entiende a veces a los niños, cuando uno está atendiendo a niños, y a veces son los chicos los que a veces se ponen a escribir en el bot o algo y uno lo identifica porque ellos primero se comen palabras y aparte de eso uno identifica que es como que la persona adulta le está pidiendo al niño que le ayude al tema de la consulta, por ejemplo, es lo que hemos visto. Y también hemos identificado que el adulto mayor le cuesta trabajo, entonces para nosotros la inteligencia artificial sí es una solución de una u otra manera, siempre y cuando esa inteligencia fuera o sea muy amigable con el usuario. En ese sentido, sobre todo para el tema del manejo de citas, para el tema de las teleconsultas, cosas así. ¿Por qué también? Porque a veces, pues lamentablemente el sistema de salud nuestro quisiera que fuera mucho más ágil y tuviera mucha más tecnificación, pero lamentablemente no, estamos muy atrasados. Entonces, a veces el médico prácticamente se pasa los famosos 15 minutos de consulta es llenando los formularios de la historia clínica, llenando las formas que se tienen desde el computador y muchas veces ni la cara al paciente se le da. Entonces sí sería como, pues algo como tan técnico, algo que de pronto que con la voz o que captara la voz del paciente y de una vez se fuera escribiendo sería muy, muy interesante para nosotros en el tema de agilizar procesos. Pienso yo que esas son necesidades que en este momento desde el sector salud se requieren en términos de consulta, en términos de atención al usuario y ya en procedimientos pues que requieran ya índole tecnológico y en un momento determinado hasta quirúrgico, pues bueno, ya hay unos avances importantes. Pero sin embargo, nosotros nos sentimos como muy crudos en ese sentido. Que de pronto hemos identificado y pues yo también lo quiero mencionar, es que nosotros también estamos en el sector educativo. Salud y educación estamos muy de la mano porque hay muchos procesos de formación que se desarrollan desde el sector salud. Y por ejemplo, cuando se están desarrollando trabajos de grado, nosotros hemos identificado a profes y les quiero contar una experiencia y no sé si eso será un problema y cabe en esta mesa.
Pero, por ejemplo, nosotros hemos identificado a profes que para evitar el tema del chat GTP y pues de los plagios y todo eso, entonces les da por meter casi que todo un trabajo de grado para mirar si hay plagio o no hay plagio. ¿Qué nos pasó? Es una experiencia que nos comentó una profe de la Universidad de La Sabana, donde incluso hay una maestría precisamente en el manejo de uso de tecnologías y que por el simple hecho ya de haber metido su trabajo de grado prácticamente le corresponde a la nube y la inteligencia artificial no respeta ni siquiera la autoría, sino ya quedó ahí en la nube y prácticamente el trabajo quedó casi que en ese sentido. Entonces, yo veo como un problema el tema de la legislación, en el tema de la autoría y en el tema de la información que se le está suministrando a la nube y cómo controlar eso, ¿no? Cómo controlar que en ese sentido, el tema de la inteligencia artificial. Eso me parece que es un problema y también es una necesidad. Y también para ayuda de los docentes. Yo soy amiga en el término de que las tecnologías no son enemigos para que no los aprovechemos, sino hay que educar y hay que saberlas manejar. Sin embargo, mientras nosotros nos estamos educando y mientras estamos haciendo muchos procesos, sí nos estamos viendo afectados porque los jóvenes van años luz a lo que nosotros estamos revisando y en un momento determinado, pues nos quedamos como cortos en ese sentido. Entonces yo creo que también en el tema de dentro de los problemas de las mesas de inteligencia artificial, el tema de educación y no importa el sector. No sé si esto aporta a lo que estamos buscando. Hola, gracias. Carolina, sí, claro que sí aporta porque lo que nos estás diciendo de fondo es bastante importante y más con el ejemplo del sector salud, que es, por ejemplo, alto número de información, o sea, información realmente grande como la del sector salud que necesita la inteligencia artificial para ser procesada. Entonces, lo que nos estás diciendo de fondo son esas variables que obviamente son aplicadas a tu sector y que obviamente la inteligencia artificial se vuelve en una manera de poderlas gestionar y administrar y tener mayor relación, digamos, en el ejemplo que das, por ejemplo, con los clientes y demás, o con los usuarios, que se atienden. Pero ese es muy buen ejemplo, digamos, en qué problema, pero detrás están todas las variables que están alrededor de ese gran problema y que van asociadas a la inteligencia artificial. Y nos dices algo realmente bastante, digamos, claro, y son todos los temas alrededor de la legislación y la confidencialidad que se debe tener a la hora de usar, ¿cierto? La inteligencia artificial. Y obviamente en el momento de definir el problema, que es el punto donde estamos, pues es necesario pues establecer pues cuáles van a ser las condiciones de uso, cuál es la legislación y los límites de confidencialidad que se van a tener. Por eso, de hecho, bueno, en el título dice limitaciones del sistema, pero se puede hablar de otros tipos de limitaciones, ¿no? Como la jurídica, por ejemplo, o lo que tiene que ver con legislación, normatividad y uso de los datos, además. Entonces es bastante al lugar. Y por otras muchas cosas más que dijiste, sino que trato de copiar rápidamente como muchas de las ideas para que no se nos pierda nada. Obviamente pues la reunión también está siendo grabada y luego pues vamos a tener muchos escenarios donde volvemos y revisamos todo lo que ustedes nos dicen a detalle. Pablo, hola, cuéntanos. Claro que sí. Sí, perdón, no quiero monopolizar la sesión, pero bueno, lo que ha comentado Carolina me parece tremendamente relevante, ¿no? El caso inicial. Y volvemos otra vez a las necesidades del usuario, ¿no? Que no sé si vale la pena incluso colocarlo en la descripción, no sé si es factible, ¿no? Definir problema de acuerdo con la comprensión clara de las necesidades del usuario y a partir de ahí los objetivos del proyecto, los datos y las limitaciones, ¿no? El caso que ha planteado de personas de más edad, desde el punto de vista tecnológico nos ha ocurrido, ¿no? Perdonar también que sea autorreferente en los ejemplos, pero bueno, al final como estamos en eso, muchas veces nos plantean un problema y la solución que les proponemos es una tecnología más antigua. Por ejemplo, en ese caso, a lo mejor conviene hacer una validación con personas mayores con bots de hace 4 años, que sean mucho más sencillos, más básicos, más simples. No necesitas gastarte todo el dinero de implantar una cantidad enorme de tecnología cuando no has pensado que el usuario no va a ser capaz de usarla, ¿no? O ni siquiera has identificado adecuadamente cuáles son tus grupos de usuarios y cómo trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, suele ser algo que también ocurre, ¿no? Que al final le ponemos foco al producto y al desarrollo final y a la última tecnología y nos olvidamos del usuario. Entonces, bueno, y por lo tanto se acaba despilfarrando dinero, los objetivos no responden, el usuario no lo entiende. En fin, yo creo que todos nos hemos enfrentado a tecnologías que no éramos capaces de entender, por mucho que lo que estuviera por debajo fuera maravilloso, ¿no? Y
un producto estupendo, ¿no? El concepto de la usabilidad. Así que, no sé, propondría eso, las necesidades del usuario, añadirlo. Y acá lo coloqué. Entonces, todas esas propuestas son súper bienvenidas porque la idea es eso, colocar la función laboral, digamos, lo más adaptado y lo más realmente digamos, como el reflejo de la realidad y de lo que pasa, y obviamente teniendo, digamos, el punto clave en lo que es crítico para la función laboral y, digamos, lo más importante, obviamente, dejarlo previsto en el documento. Entonces, pues, ya lo agregué para dejarlo, obviamente. La idea es que solo queda con 2 condiciones. O sea, podemos tener, luego yo, digamos, con toda la información que ustedes nos dan, les voy a mostrar un ejemplo y lo voy a mostrar desde cómo ingreso. Yo les decía en la introducción de que el SENA tiene esta página, competencias.sena.co. ¿Sí? Y acá en normalización, ustedes le dan acá en productos aprobados. Entonces, ustedes quieren ver, por ejemplo, las funciones que trabajamos del año pasado, o años anteriores, en diferentes sectores. O bueno, en nuestro caso estamos hablando del sector tecnología, podemos filtrar por tecnología. Entonces, internet está un poco lento. Bueno, les quería mostrar cómo terminará el documento, para que ustedes también tengan la idea y, digamos, obviamente, pongamos foco en la sesión de hoy. Recordemos que la sesión de hoy, pues, obviamente, es referente a esta manera de cómo se define un problema que va a ser solucionado con inteligencia artificial. Pero mañana tenemos ya la siguiente función laboral, que tiene que ver con cómo se obtienen esos datos, ¿sí? Cómo se obtienen los datos para, pues, recuperarlos, que sean datos de calidad, cuáles son las fuentes o qué registros, ¿sí? Para solucionar los temas con inteligencia artificial. Entonces, hoy estamos viendo de cómo se define ese problema, mañana es cómo se obtienen los datos para solucionar ese problema. Y estaba mirando acá, les quería mostrar a dónde tenemos que llegar con estos documentos, de la mano de ustedes, pues, que hacen parte de la mesa sectorial de tecnología. A ver, voy a utilizar otro ejemplo, primero voy a mostrar otra norma. Rápidamente acá ya les muestro, para ir generando como el contexto, ¿no? Porque vamos a tener obviamente varias sesiones en esta semana. Tenemos esta semana lunes, martes, o sea, toda la semana, o sea, siempre va a ser hasta ahora, de 3 a 4 usualmente. Nos demoramos un poquito más porque iniciamos un poquito tarde por temas de logística, digamos. Pero la idea es que cada día de la semana y, digamos, desde mañana seguimos como la convocatoria para todas las personas de sus organizaciones y que ustedes conozcan, que conocen estos temas, pues obviamente se conecten y nos cuenten esas experiencias de cómo hacen esa operatividad de las funciones laborales para la inteligencia artificial, que es lo que nos interesa. Y hoy pues hablamos de cómo se generan ese problema, cómo se obtiene el problema, que ya nos han contado un par de experiencias, y les voy a mostrar el archivo al que llegamos, que es una norma. Un poco lento. Mientras abre, entonces seguimos acá porque sí está súper lento. Seguimos conversando entonces de la función. Enseguida, mientras abre, les compartiré. Bueno,
ahora pasemos al tema conceptual. O sea, si ustedes dicen, bueno, una persona va a definir un problema, ¿qué conocimientos previos debería tener? O sea, ¿qué es crítico, es indispensable que conozca para decir, bueno, ya yo puedo definir ese problema de que se puede solucionar con inteligencia artificial? Entonces la pregunta es, si yo quiero trabajar en inteligencia artificial y voy a apoyar la definición de ese problema que se va a solucionar con inteligencia artificial, ¿qué conocimientos sí o sí debería tener? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Quién nos cuenta desde su experiencia que haya trabajado con inteligencia artificial, cuáles son esos conocimientos que sí o sí deberíamos tener? Entonces, eso es lo segundo que vamos a hablar, porque ya hablamos más o menos de qué debería tener los indicadores de la norma. Les quiero mostrar acá. Yo creo que ya abrió. Acá les voy a mostrar el ejemplo. Mira, vamos a llegar a un documento de cada función laboral, como les mostraba al inicio. Es clave el nombre de la función laboral o nosotros le llamamos, esto es una función laboral documentada que se convierte en una norma sectorial de competencia laboral, ¿sí? Así lo llamamos. Pues hablamos de normas a veces, hablamos de funciones laborales, de los cargos de los sectores. Entonces lo más importante es, este título es importante. Como ustedes ven, pues es muy corto el nombre porque va con una metodología que es la del SENA, que lleva un nombre, un verbo acá, o sea, es clave el verbo de la función, el objeto y las condiciones, o sea, cómo se va a evaluar que la persona hizo bien esa función laboral. Y lo otro clave que tiene este documento es que acá en el cuerpo, en el centro de la norma, tiene lo que nosotros llamamos actividades clave, que pueden ser 1, 2, hasta 3, hasta 4 funciones. Actividades clave puede tener la función laboral o el documento de norma. Entonces, con lo que ustedes me han mencionado en esta tarde, yo tengo que identificar cuáles son esas 2 funciones o actividades clave, entre 2 y 4 actividades clave que tiene el hacer esa función laboral. ¿Sí? Entonces, con lo que usted me ha contado la tarde de hoy, con lo que contó Pablo y Carolina, pues obviamente yo quiero decir, bueno, al final ustedes me están diciendo de fondo, estas son las 2, 3 o 4 actividades clave, y debo definir con todo lo que ustedes me dicen una serie de indicadores, son indicadores para saber, para medir, obviamente, que una persona hizo bien y ejecutó muy bien esa función laboral, que usualmente son máximo 9 por cada actividad clave. Entonces, claro, con todo lo que ustedes me dicen, yo tengo que establecer, bueno, al final, todo eso que ustedes me dicen en el hacer, yo tengo que redactar cuáles son las maneras de medir eso que ustedes me dicen que es la mejor práctica posible, y crear esos indicadores que están ahí. Y lo otro es que lo que estamos pasando ahora es que el documento de esa función laboral tiene unos conocimientos esenciales. Eso es lo que les estoy preguntando ahora, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos que sí o sí una persona debe tener, debe conocer, para poder ejecutar esos indicadores o para ejecutar obviamente la función laboral en detalle? Y eso es lo que vamos a ahora. Y otra cosa que les voy a mostrar acá, bueno, acá están también las evidencias, que luego les voy a hacer esa pregunta, pero también importante por eso el registro del listado de asistencia, porque también los nombres de ustedes van a quedar acá al final, como las personas que estuvieron en las reuniones, que aportaron y validaron, nuevamente, la elaboración de este documento técnico, que es referencia para todo el país. Entonces, en eso estamos. Entonces, por eso ahora le estaba preguntando, bueno, ¿cuáles serían esos conocimientos que debería tener una persona sí o sí para poder definir un problema que es solucionable con inteligencia artificial o con estos métodos de analítica de datos, obviamente? Entonces nos escribe Mauricio Zafra que se debe tener conocimiento en programación, como Python, ¿sí? O en TensorFlow. También aplicación de estadística, ¿sí? De conocer. Y también Pablo nos dice, nos escribe varios. Yo voy a tratar entonces mejor de tomarlos acá del chat. Son un buen número, bastante importante. Voy a tomar desde acá, tal cual como lo escribió Pablo. Y para hacer como... Entonces vamos a ver. Pablo nos escribe temas de design thinking, nociones básicas. Bueno, me imagino que como hablas de metodologías para solución de problemas o de ideación y de testear prototipos y demás, obviamente el design thinking es importante. Aplicar obviamente
metodologías para poder llegar a un prototipo, testearlo y demás, como es el Design Thinking. Luego UX, claro, sobre experiencia de usuario, también por lo que nos decías que lo importante es que todo sea centrado en las necesidades del usuario. Método científico básico, generación de hipótesis y validación de las mismas, muy bien. Propuesta de objetivos generales y secundarios, debe tener muy claro obviamente los objetivos generales y secundarios del proyecto, debe saber de métricas. Sí, Pablo y Mauricio también, Pablo y Mauricio coinciden en ello, el tema de los KPIs, saber cómo medir el éxito final del proyecto, muy bien. Entonces, como estamos hablando de IA, nociones básicas sobre la IA, cómo funciona, su contexto y demás. Bueno, yo creo que esto es importante para esta semana, tal vez hacer en el contexto inicial hablar de esto un poco, sobre qué es la IA y demás. Prometo que para mañana tal vez sí lo traigo. Listo, entonces, bueno, súper bien, o sea, tenemos los conceptos. Listo, entonces, ahora vamos a pasar a las evidencias y ya vamos terminando, me da pena con ustedes que está a las 4 y estamos demorando un poco más, pero mañana a las 3 en punto, entonces sí nos conectamos. Evidencias. Bueno, una persona define un problema, ¿dónde lo define? ¿Dónde lo escribe? ¿Dónde lo escribe? ¿Dónde lo define? ¿Cómo llama ese documento donde se define el problema? Acá estamos hablando de que en esa evidencias de producto, ¿no? Entonces, bueno, se ejecutó la función laboral, que era definir un problema, solucionarle con la inteligencia artificial. ¿Dónde lo escribe? Usualmente ustedes qué herramienta manejan para decir, bueno, aquí quedó el problema, por decirlo de alguna manera. Aquí ya quedó documentado la definición de ese problema. Ese documento, ¿cómo se llama? ¿Alguien nos puede decir qué informe o qué documento o qué herramienta? ¿Cómo se llama esa evidencia que podemos decir, vea, vamos a ir a tal empresa y vamos a revisar dónde definieron tal problema de documento de inteligencia artificial, entonces vamos a pedir tal documento. ¿Cómo se llama ese documento, ese informe, donde queda escrito o evidenciado, documentado que la organización hizo una definición de un problema que es solucionable con inteligencia artificial? ¿Quién nos puede contar eso? Ok. ¿Quién nos puede contar cómo se evidencia? Pablo. La verdad es que no tenemos, bueno, más allá del propio método que estábamos planteando y las validaciones con los usuarios y posteriormente los KPIs, la definición de KPIs, en términos de lo que es eso en sí mismo ya son, digamos, las evidencias, ¿no?, del propio proyecto, que son las que sirven de soporte para luego la ejecución definitiva, ¿no?, de la solución concreta. Y en términos de documentos o soportes específicos, en esta parte del proceso, la parte técnica, yo no soy experto, no puedo hablar. Creo que por ahí Mauricio sabe más, ¿no? Conozco básicamente Python, R y otros programas, lenguajes, etcétera, pero yo ahí no tengo nada que aportar, molestar lo único. Y lo que decía, en términos del documento, un documento básico de proceso, utilizando metodología clásica de procesos de gestión de calidad, pero vamos, no tiene más misterio, no puedo aportar nada más específico, que quede bien documentado el proceso y bueno, algunos lienzos en los que recogemos las hipótesis y vemos cuáles se validan, cuáles no, pero vamos, que es documentación muy básica. Si quisierais os la podría aportar, encantado, por si sirve de ejemplo, pero vamos, no creo que, vamos. No, te entiendo súper bien. No, bien, eso nos da un contexto. Listo. Entonces, obviamente, también en las evidencias, entonces ya hablamos pues como de lo que se debe hacer, hablamos de los conocimientos. En evidencias también, pues obviamente una persona que esté aplicando, por ejemplo, una metodología pues, sí, algunas herramientas del design thinking en alguna de sus fases. Obviamente una persona que lo sepa aplicar, obviamente cada fase del design thinking, pues obviamente tiene sus productos, por ejemplo, o que conozca las metodologías ágiles, ¿sí? Digamos que por sí mismo hay unas evidencias ahí, ¿no? O sea, ya solo el hecho de aplicarlos ya hay una forma de tener evidencias ahí.
creería. Sí, por ahí sería, sí. Sí, toda esa parte. Y bueno, lo que está planteando Mauricio se ve que sabe de temas técnicos, así que creo que es muy relevante, ¿no? Bibliotecas TensorFlow, tecnologías de Azure, en fin, creo que por ahí sería la Ok. conexión, creo, ya con las siguientes fases, ¿no? Las que se van a desarrollar en estos próximos días, ya cuando pasas a la parte técnica. Un poco. Listo, súper. Vale. Entonces, bueno, entonces, las limitaciones son en parte lo que hablamos ahora, ¿no? Que hay unas limitaciones que tienen que ver con el usuario final, ¿no? Entonces voy a colocar acá unas evidencias más de conocimientos, que es como lo relacionado con la capacidad como que tienen los usuarios finales, con la tecnología que se propone, con el uso de las tecnologías, no sé, de la solución. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eso puede ser una limitación de ese problema. Además, pues, de todo lo que ya dijimos de normatividad, regulación y demás. Pero es por lo que en el título habla mucho de, pues, habla de necesidades del usuario, que ya lo hemos hablado bastante, hemos hablado de objetivos del proyecto, de datos, pues no tanto, pero pues dijimos como un poco que, pues, si el cliente, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que hemos colocado en la tarde de hoy, el mismo cliente llega con su posible solución, obviamente es porque tiene, pues, a disposición los datos de la empresa para poder como proponer una solución o incluso tener las primeras versiones de la solución. Entonces, digamos que ahí ya hay un tema de datos disponibles implícito y también, pues, obviamente hablar de las limitaciones. Las limitaciones, pues, hemos hablado que son de carácter, pues, mucho de los usuarios, fue lo que nos salió, porque en el ejemplo que nos daba Carolina con el tema de la salud, que puede ser obviamente una buena solución, por ejemplo, con los bots y demás, pero que no es suficiente por todas las necesidades adicionales que tiene también el sector salud, que por ejemplo hay personas ya adultos mayores que necesitan otra interacción, como el tema de voz, o ¿sí? Más directa, o que la inteligencia pueda hacer otras cosas en esa solución. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que hemos abordado, que hemos dado un buen inicio a esta función laboral. Ya tenemos un contexto, digamos, de su alcance y qué es lo que requiere hacer. Y con esto ya pues tenemos buen insumo para poder, yo creo que hacer esta primera versión de este documento que les colocaba acá de ejemplo. Creo que ustedes no lo pueden ver porque esto está molestando. Pero bueno, entonces decirles de que va a haber un documento que se va a llamar así, o sea, probablemente como definir problemas, ¿sí? Con limitaciones y demás. Toca ver cómo queda la versión final. Que esta es apenas la primera reunión, ¿sí? Vamos a tener... el paso que sigue es que con esta primera información que ustedes nos dan, yo elaboro un documento como el que les mostré en el PDF, con unos indicadores, con unos conocimientos y unas evidencias. Elaboro un primer borrador. El CEN acá internamente, un equipo experto en la metodología de documentar este tipo de funciones, lo revisa, hace sus comentarios, hacemos las correcciones o mejoras de ser necesario, y luego vuelve y se presenta a ustedes, ¿sí? Entonces vamos a tener, yo creo que en tal vez un mes o un poco más, nuevamente unas sesiones que nosotros las llamamos validación técnica. Entonces ya les mostramos mucho más, obviamente, elaborado toda esa información que nos dieron la tarde de hoy, mucho más detallada y pues con base en toda esta información que ustedes nos dieron hoy y lo que vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Entonces por eso es que cada día de la semana vamos abordando un pedacito porque obviamente es un tema bastante amplio y desde cada pedacito del qué hacer hay mucho que decir. Entonces por eso en la metodología está ahondar mucho en todo este detalle del cómo se hace. Ustedes nos van contando y pues mañana nos encontramos nuevamente ya para hablar sobre ya el tema que tiene que ver con cómo se obtienen esos datos, si hay algunos niveles de aprendizaje automático, cómo se recopilan, cómo se les da calidad,
¿sí? ¿Cuáles son las fuentes? Si hay sensores, si hay registros, encuestas, o bueno, cómo la persona que obtiene esos datos hace esa función. Jenny tiene la mano adelantada. Hola, buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Me parece importante tal vez esa evidencia que se llame informe de modelado, que es un documento donde se escriben los modelos que se van desarrollando en cada proyecto. Okay. Podría ser un nombre donde más adelante podemos revisar si lo que se hace se puede comparar o que en un proyecto algo nos sirva para el nuevo modelo. Entonces son comparaciones que se hacen entre diferentes modelos y se explica cada uno para tomar información que ya se ha trabajado y que puede servir para un proyecto nuevo. Sí, claro. Claro, muchas gracias, ya la coloqué acá, muy al lugar, porque obviamente luego, pues, parte de definir el problema es definir las posibles soluciones y ahí está el modelado, y pues podemos dejarlo en el marco de la función para que se este informe. Muchas gracias, Jenny. Entonces, listo. Pablo nos coloca también de que pues están abiertos a compartir mayor información. Listo, Pablo, te estaremos molestando. Obviamente, pues a todos les seguiremos compartiendo la información de cómo va este avance ya la documentación de estas funciones laborales. Obviamente, la Mesa Sectorial de Tecnología, este año estamos avanzando en estos temas de IA, que el SENA pues adolece, y en general el sistema de formación para el trabajo acá en Colombia pues no tenemos como unas funciones laborales. Tenemos algunas que obviamente podemos decir aplican a la inteligencia artificial, algunas funciones, pero no propiamente hemos sacado un paquete de funciones que tengan que ver con la inteligencia artificial, que es lo que queremos hacer este año. Que esas 6 funciones, digamos, estas son las 6 funciones que publicó oficialmente la mesa este año y que trabajamos bastante en este tema de la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias para todos. Nos vemos mañana. Ojalá nos puedan acompañar y seguir con este detalle de trabajo alrededor de las funciones laborales de la inteligencia artificial. Desde acá y desde la Mesa Sectorial de Tecnología. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Buen día. Gracias, Andrés y participantes. Buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.